Viajamos hasta Ucrania. En alguna de las academias militares para voluntarios, un recluta supuestamente salvadoreño, al cual los informes han apodado como Águila 7, llamaba la atención por su muy avanzado conocimiento en el manejo de drones militares. Además de que aunque su adiestramiento incluía muchas más áreas, el hombre solo estaba interesado en seguir aprendiendo sobre los drones. Después de investigarlo, se concluyó que Águila 7 era en realidad un mexicano que se había enlistado como voluntario para aprender sobre la industria de los drones ucranianos y luego llevarles información a los cárteles mexicanos. Esto no es un caso aislado. Recientemente, Rusia ha acusado al gobierno ucraniano de ser un socio criminal de los cárteles mexicanos. Por lo que en este video tenemos que preguntarnos: ¿es esto cierto o se trata de pura propaganda? Veremos todos los nexos que supuestamente existen entre Ucrania y los cárteles y analizaremos qué hay de verdad en cada uno. Vamos allá. Sobreviviendo al límite. Para empezar a contarles esta historia, necesito que todos entendamos en qué es en lo que se ha convertido Ucrania desde que comenzó su guerra con los rusos. Y es que, bueno, no hay que ser un genio para entender que una guerra con Rusia iba a ser bastante dispareja. Un país de 42 millones de personas que era uno de los países más pobres de Europa y sobre todo uno de los más corruptos. Según un informe de Transparencia Internacional, por allá de 2021, Ucrania tenía unos niveles de corrupción muy parecidos a los de ¿adivinen quién? México, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo fue que un país así no cayó tras la primera invasión rusa? Pues hombre, hay muchos factores y este video no se trata de eso. Pero nadie puede negar que sin el apoyo de los países de la OTAN y el resto de aliados occidentales, es casi seguro que esta guerra hubiera terminado hace rato. Hello Biden, it's Zelensky. We need 5 million rockets to bomb Donetsk children. Un montón de armas, dinero, inteligencia e incluso cooperación satelital que, como ya podrán imaginarse, en un país tan corrupto como lo es Ucrania, pues es una bomba de tiempo. Pero no todo es tan simple. Ucrania sí que ha construido un par de sistemas propios que ahora mismo son parte de las claves de la guerra contra Rusia. Apenas unos cuantos días después de que Putin comenzara sus operaciones en Ucrania, Zelensky creó la Legión Internacional de Defensa Territorial, una unidad destinada a recibir voluntarios extranjeros de todo el planeta. Y miren, ustedes pueden estar a favor o en contra de lo que podemos llamar la causa ucraniana, pero es innegable que hay muchísima gente que sí considera a Ucrania como una víctima de un ataque injusto y que, a pesar de ser extranjeros, están dispuestos a pelear para defenderlo. Es por eso, y por la paga también, que decenas de miles de personas han buscado unirse a las brigadas internacionales, al grado de que muchas veces las embajadas ucranianas repartidas por el mundo no han dado abasto y han tenido problemas para aceptar muchas de estas solicitudes. Pero es que al tratarse muchas veces de gente con experiencia militar, incluso de soldados de élite de potencias occidentales como Estados Unidos o Gran Bretaña, la ayuda de esta gente, aunque no es indispensable, sí que ha sido una clave para su supervivencia. Lo que sí que es bastante más importante es la ya muy famosa industria de los drones. Para los que no entiendan mucho de esto, los drones son la base de la guerra moderna y la clave es su costo. Aunque existen drones militares más avanzados que pueden costar cerca del $1.000.000, los ucranianos hicieron algo distinto. Usaron los típicos drones de uso civil, los mismos que tú podrías comprar en internet por unos cuantos cientos de dólares, y los modificaron para darles un uso militar. En ocasiones les colocan bombas que pueden ser arrojadas desde el cielo y en otras ocasiones les enganchan explosivos para que el dron pueda impactar contra el enemigo al más puro estilo de los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, obviamente se les conoce como drones kamikaze o drones FPV por sus siglas en inglés. La clave de esto es que con unos pocos cientos de dólares del dron y otros cientos de la bomba, se pueden destruir tanques que valen millones de dólares. Pero no solo eso, también pueden atacar trincheras enemigas desde la distancia, soltar bombas como ya lo mencionamos, o incluso servir para operaciones de reconocimiento volando varios kilómetros dentro del territorio enemigo. Y bueno, sabiendo esto, creo que ya se pueden imaginar la cantidad de problemas que traería el uso masivo de drones militares a un país como México. ¿Qué hacen ahí? No tenemos que imaginarnos qué podría pasar si los drones armados llegan a México. Estos ya tienen aquí un buen rato. De hecho, los primeros drones armados de México fueron documentados varios años antes de que comenzara la guerra de Ucrania, más concretamente en 2017. Y no fue un caso aislado. Durante esos años se reportaron varios ataques frustrados o consumados y solo en 2020 ya se registraron 5 ataques de drones en todo el país. Que no es demasiado, pero ya te habla de que era algo relativamente común entre los cárteles mexicanos. Pero como pueden imaginarse, aunque la guerra de Ucrania no fue donde se inventaron los drones armados, sí fue donde su uso se volvió masivo y donde lógicamente esta tecnología se ha desarrollado más. Y esto es importante, porque si hacemos una cronología del uso de los drones en los cárteles mexicanos, es justamente entre 2021
2022 y 2023, los primeros años de la guerra, donde su uso se empieza a volver masivo. Y es a inicios de 2023 cuando se comenzaron a reportar que los jaliscienses, supongo que todos entienden a qué me refiero con esto, tenían un grupo de gente especializado en el manejo de estos artefactos, los cuales eran conocidos como droneros. Y si nos ponemos a ver las cifras, en este año ya se registraron 260 ataques con drones alrededor del país. Como pueden ver, la cosa había escalado de una manera exponencial. Pero a ver, no me malentiendan, que este crecimiento de los drones en México coincida con el despunte de la industria en Ucrania no significa forzosamente que los cárteles tengan acceso a todos los conocimientos que se generan en el conflicto europeo. Ya se los expliqué en el primer capítulo. Esta tecnología es bastante simple. Cualquiera puede comprar un dron en Amazon o AliExpress y bastan conocimientos básicos de electrónica y unos pocos tutoriales de internet para modificarlos y dejarlos a punto para su uso militar. Justamente es por esto que se volvieron tan populares en Ucrania. Fueron simples civiles aficionados a los drones los cuales comenzaron a modificarlos y prepararlos para la guerra, por lo que a priori no es necesaria ninguna conspiración extraña para explicar cómo estos llegaron a México. El problema es que esto no son solo conspiraciones. Hace aproximadamente un año, Intelligence Online, un medio francés especializado en, adivinen qué, inteligencia, publicó un artículo donde afirmaba que el CNI, o sea la inteligencia mexicana, se había puesto en contacto con su contraparte ucraniana para informarles que sus brigadas internacionales estaban siendo utilizadas como una especie de academia de drones militares a la que criminales de todo el mundo, y en este caso de México, se infiltrarían haciéndose pasar como voluntarios de buena fe para aprender las técnicas más avanzadas de la guerra de drones y venderles este conocimiento al mejor postor. ¿Se acuerdan de la historia de Águila 7 que les conté al inicio del video? Bueno, es justamente aquí donde aparece. Un tipo que usando un pasaporte falso de otro país se hizo pasar como un simple voluntario humanitario, pero que luego, por sus avanzados conocimientos en manejo de drones y guerra electrónica, terminó levantando sospechas de sus instructores. Tras investigarlo, no solo se descubrió que este tipo era mexicano, sino que también se le vinculó con el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, o GAFE. Que por si alguien se lo está preguntando, sí, es el mismo al que perteneció el soldado youtuber ese que se tapa la cara, pero que aparte de eso, los GAFE también son conocidos por ser el grupo militar a partir del cual surgió el Cártel de los Zetas. Por lo que, aunque el artículo no lo confirma de forma tajante, sí se da a entender que este hombre, aparte de ser un antiguo GAFE, también tiene relación con los Zetas o con algún otro cártel mexicano. Pero entonces, ¿Ucrania está entrenando a narcos mexicanos de manera deliberada? Bueno, si pusieron atención, se habrán dado cuenta de que fueron los propios ucranianos los que comenzaron a investigar este personaje. Aparte, sí que se señala un cierto nivel de cooperación entre la inteligencia ucraniana y la mexicana. Además de que obviamente los ucranianos afirman que nada de esto lo hacen de manera deliberada. Recibimos a los voluntarios de buena fe, pero ahora debemos reconocer que Ucrania se ha convertido en una plataforma para la difusión global de tácticas FPU. Algunos vienen aquí para aprender a matar con un dron de $400 y luego venden este conocimiento al mejor postor en otros lugares. Esto lo declaró un funcionario anónimo de la inteligencia ucraniana para Intelligence Online. Y a ver, hasta cierto punto hace sentido. Como ya les dije, las embajadas ucranianas reciben muchísimas solicitudes de voluntariado y llega un punto en el que se hace difícil verificar todos los perfiles. Podríamos creer en esto y quedarnos con que simplemente es algo involuntario, pero el problema es que esta historia no termina aquí. Pero antes de seguir, te quiero pedir un favor. Me he dado cuenta de que la mayoría de la gente que ve estos videos no está suscrita a mi canal. Si todos los que ven este video deciden ayudarme un poquito con una suscripción, yo podría llegar a la cifra de los 1000 suscriptores y generar aunque sea un poco de dinero con estos videos. Así que se los agradecería mucho. Sigamos. El mercado negro. Hace un par de semanas, el Kremlin lanzó un comunicado donde se acusaba al gobierno ucraniano de colaborar directamente con los cárteles mexicanos. Y esto no solo iba de enseñarles a usar drones militares. Según los rusos, Ucrania estaría desviando miles de armas enviadas por sus aliados occidentales, las cuales terminarían en manos de diversos grupos criminales, entre ellos, como no, los cárteles mexicanos. Ucrania también estaría facilitando la entrada de a sus puertos para luego enviarlas al resto de Europa. Estas acusaciones son extremadamente graves. Para que todos estemos en el mismo canal. A Nicolás Maduro lo sacaron de su casa en helicóptero por bastante menos que esto. Pero, ¿esto que dice Rusia es real? Bueno, lo primero que debemos de entender es el estado actual de la guerra de Ucrania.
Y no me quiero extender mucho en esto, pero la verdad es que en los últimos meses Rusia la ha pasado mal. Los ucranianos han destruido un montón de instalaciones petroleras rusas y ahora han llegado incluso a bombardear las principales capitales rusas como Moscú y San Petersburgo. Sabiendo esto, existe la posibilidad de que esta declaración se trate más bien de un intento de Moscú de ganar aliados por el mundo y de hacerle daño a Ucrania en el plano internacional. Así que debemos ser muy cautelosos a la hora de analizar este tema. Como ya se imaginarán, yo no tengo ningún tipo de información privilegiada, así que todo lo que puedo hacer es limitarme a ver quiénes se han pronunciado sobre alguno de estos temas, qué pruebas tienen y qué intenciones pueden tener detrás. Seguramente la acusación más conocida sobre el tráfico de armas ucranianas fue hecha por Tucker Carlson, este periodista gringo muy crítico de la industria de la guerra estadounidense y que en su momento también llegó a entrevistar a Vladimir Putin. Y antes de que algún pro-ucraniano fanático de Fonseca y de la Unión Europea se me altere, no, tranquilos, no voy a usar a Tucker Carlson como fuente para este video. La verdad es que Tucker no presentó ninguna prueba y sí que podría llegar a tener razones para mentir. No estoy diciendo que lo haga, pero tampoco es algo completamente fiable. Pero Tucker no es el único que habla de esto. En las épocas del gobierno de Biden, el Pentágono ya declaró que no pudieron rastrear cerca del 60% del armamento que se había enviado a Ucrania. Y a ver, es cierto que también dijeron que esto no significaba que Ucrania necesariamente estuviera traficando con armas. Pero bueno, justamente si a alguien le interesa que se hablara bien de Ucrania, era el gobierno de Biden. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we gotta worry about it. Aparte de que según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, el gobierno gringo no hacía lo suficiente para supervisar estas armas una vez llegaban a Ucrania. Además de esto, tanto la Europol como la Interpol han llegado a advertir sobre el peligro de que las armas ucranianas terminen siendo compradas de manera ilegal. Y es más, la Interpol directamente ha incluido a Ucrania en una lista de países desde los cuales salen armas de manera ilegal. Lista que comparte con Afganistán y otros países africanos. Vamos, pura fichita. Y podemos seguir. Muhammadu Buhari, o algo así, expresidente de Nigeria, ha dicho que las armas ucranianas se han filtrado al continente africano, sobre todo en la región del Sahel. Vamos, que si juntamos todo esto, y si recordamos la enorme cantidad de corrupción que había y sigue habiendo en Ucrania a día de hoy, me parece que hay que ser directamente imbécil para no creer que por lo menos algunas de las armas que llegan a Ucrania sí son vendidas por funcionarios corruptos de manera ilegal. Pero bueno, eso es un tema. ¿Qué hay del otro? ¿Ucrania también se está convirtiendo en una especie de narcoestado que distribuye droga a toda Europa? Bueno, aunque alguno en este momento ya me tenga como un propagandista ruso comprado por el Kremlin, y bueno, los que me conocen saben que soy muy crítico de las posturas pro-ucranianas, sí les tengo que decir que esta acusación es un poco más débil. Prácticamente los únicos que han hablado de esta red de tráfico en Odessa son los rusos. El Servicio de Inteligencia Exterior, SVR, ha afirmado que de unos años para acá los puertos de Odessa ya no tienen ningún tipo de vigilancia aduanera y que los cárteles mexicanos estarían aprovechándose de esto para llevar su mercancía a territorio europeo y a partir de ahí distribuirla al resto del continente. Todo, como no, con el respaldo del gobierno ucraniano, el cual estaría utilizando estas ganancias para seguir financiando su guerra contra Rusia, ahora que la ayuda occidental está comenzando a escasear. Todo muy rimbombante, pero de nuevo, no podemos creerle demasiado a una única fuente rusa. Y tampoco a los ucranianos, no se me confundan. Como era de esperarse, los ucranianos rápidamente salieron a desmentir esta información e incluso se atrevieron a afirmar que en realidad era Rusia la quien le proporcionaba armas a los cárteles mexicanos. Y miren, eso lo podríamos dejar para otro video. Pero lo importante es que ninguno de los dos bandos tiene demasiada validez. Aunque algo sí les tengo que decir. Los puertos de Odessa sí que tienen un amplio historial como puntos claves del tráfico en Europa. Hay varios registros de decomisos de drogas que ocurrieron un par de años antes de la guerra, y sabiendo que ahora Ucrania es un país mucho más caótico que en 2021, pues todo nos lleva a pensar que Odessa no ha dejado de ser importante para el tráfico de mercancía. Vamos, que para concluir, no les puedo venir a asegurar que Ucrania esté financiando su guerra con el tráfico de sustancias, pero la verdad es que tampoco me sorprendería. Pero bueno, llegados a este punto tenemos que responder por fin la pregunta central del video. ¿Realmente Ucrania está colaborando directamente con los cárteles mexicanos? ¿Corrupción o algo más? Yo creo que si nos ponemos a pensar un poco, la corrupción en Ucrania tampoco es muy diferente a la mexicana.
Es muy difícil afirmar que los mandos más altos del gobierno de Zelensky colaboren directamente con cárteles mexicanos, pero estamos hablando de un país con instituciones muy deficientes, bastante corrupto y que en este momento está envuelto en un absoluto caos. Es muy probable que algunos funcionarios de rango medio, que son los que están directamente encargados de supervisar los puertos, las academias militares o las armas que se envían desde el extranjero, sean los que, tentados por unos cuantos dólares, sí terminen colaborando con los cárteles mexicanos. Como ya vimos en la investigación del video, es muy difícil afirmar que esto no sucede, y seguramente el gobierno de Zelensky, con toda la presión interna y externa que conlleva una guerra, decida dejar pasar estos comportamientos. Tal y como dicen los rusos, la ayuda occidental cada vez escasea más, y Zelensky tiene cada vez más disputas internas. Se supone que el antiguo comediante solo sería presidente de Ucrania hasta 2024, pero ya hace más de 2 años que su mandato acabó y se ha negado a realizar elecciones, por lo que puede ser que esta presión le esté llevando a permitir cada vez más actos de corrupción en un país que ya era corrupto desde antes de la guerra, y que ahora, tras recibir miles de millones de dólares en armamento de primer nivel, pues tiene incentivos de sobra para participar en el mercado negro de armas. Pero hablando de armas, Ucrania no es el único aliado occidental que manda armas hacia México. La historia de Israel y el armamento mexicano sí que es bastante más estrecha, aunque eso sí, los israelíes normalmente lo hacen todo legal. Si te interesa conocer la historia de cómo Israel ha llenado México de su armamento y qué consecuencias ha tenido, mira el video que te dejo por acá, te va a gustar. Nos vemos.